Ah. Hola, ¿cómo están? Me agarraron aquí, tomando cafecito. Pero este no es cualquier café, es especial. El que me lo vendió me dijo que te concedía cualquier deseo. Igual debe ser una pavada, porque no creo que un café... ¡Al fin! ¡Ay, Michael Jackson! El único ser humano capaz de ser funado por el planeta entero 2 veces. 3. Y no solo seguir siendo más grande que el mismísimo Jesucristo, sino tener el poder de seguir moviendo masas, seguir sacando récords a casi 20 años de su muerte y ser capaz de conquistar todo medio de entretenimiento posible. Sí, no cabe duda que Michael Jackson era un tipazo. Y aunque los medios intentaron descuartizar su imagen pública una y otra vez, su legado es y seguirá siendo completamente intocable. Pero si había un mundo al que nuestro amigo multifacético y multicolor le faltaba conquistar, ese era el cine. Y no porque no quisiera. Boludo, el tipo hizo un montón de películas. En el 78 hizo El Mago de Negros, que era algo así como El Mago de Oz, pero con actores negros. En el 88 se mandó una peli experimental en la que rescataba nenes de mafiosos transformándose en carro. En el 2002 tuvo un cameo en la secuela de Hombres de Negro, haciendo de hombre de negro aunque para ese momento ya no era negro. Y en el 2004 apareció en una peli de bajísimo presupuesto nada más, porque perdió una apuesta. Mas para muchos esto no era suficiente. Es más, era una verga. Y aunque ver al Michael Transformer daba risa, que el tipo con la vida más documentada del mundo no tuviera una película digna de su grandeza era terrible. Hasta que lo siguió siendo. Por eso hoy en Control Z, Michael, cómo tomar al artista más interesante de todos los tiempos y hacer una película no muy interesante. Y como fanático del tipo desde que mi viejo me puso un VHS con sus videos cuando yo tenía 8 años, siempre lo dije. Hacer una peli de Michael Jackson era la cosa más fácil del mundo. Pues a diferencia de otras biopics donde a fuerza tienen que exagerar todo porque al prota no le pasó una verga en la vida real, aquí al Michael le pasó de todo. Primero su viejo lo re maltrató y le cagó la infancia. Luego alcanzó el éxito de nene y de adulto, se hizo el tipo más vendido de todos los tiempos. Después construyó un parque de diversiones en su casa y los medios comenzaron a hacerlo mierda por cualquier boludez. Luego le agarró vitiligo por lo que pasó de negro a blanco. De ahí comenzó a juntarse mucho con nenes y lo acusaron de tocar a uno de ellos. Logró limpiarse pagando una millonada y casándose con 2 mujeres en 2 años. Durante un concierto se cayó a la mierda y su espalda se hizo concha. De ahí casi tira a su hijo de un balcón, su imagen pública se fue al re carajo y lo volvieron a acusar de tocar nenes aunque ahora salió inocente. Y justo cuando estaba a 2 semanas de tour que marcaría su regreso, el loco se remurió. Así después volvió como holograma. Y por eso mismo cuando anunciaron una peli que no solo sería la biopic definitiva, sino que también contaría su historia con un enorme presupuesto hollywoodense, mi cerebro explotó de emoción, pues no había forma de que alguien tomara una vida tan épica y llena de altos y bajos y la arruinara para dar algo apto para toda la familia. Claro, a no ser que esta persona sea el mismo que se hizo Bohemian Rhapsody. Y aunque la peli no me pareció una verga total, le faltaron muchísimas cosas, y en este video no solo quiero responder qué tan mediocre es, sino si le hace justicia a la historia del artista más grande de todos los tiempos. Cuánto de esto es mentira, cuánto de esto es verdad, y sobre todo, cuántos hermanos Jackson no quisieron aparecer en esto porque a ellos sí les pareció una verga. No, en serio, que 3 de los 8 hermanos de Michael se hayan negado a aparecer y que justo hayan quedado los que más guita necesitan, no sé. Algo te dice, ¿no? Y como toda biopic que se respeta, la película no empieza en el inicio, sino en el final, con Michael a punto de hacer su entrada triunfal a, supongo, el concierto más importante de su vida, porque si no, esto está medio pa'l carajo, y de una cortamos porque nos teletransportamos a 1966, en un pueblo que bien podría ser un render de la Play 3, o la villa de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton, y donde un Michael más pequeño y con un tono de piel más humilde practica unos pasos de baile junto a sus hermanos, frente a la fría e intimidante mirada de su viejo. Y aquí aprovecho que estamos en el inicio para soltar una data que seguramente será importante. Y es que si no te conoces los detalles más relevantes de la vida de Michael, o sabes de qué va su historia antes de ver la peli, probablemente no entiendas un montón de cosas.
Pues la cosa esta asume que si la estás viendo es porque sos fan de Michael. Y asumen que si sos fan de Michael, entonces ya sabés lo que le pasa. Y por esto omite el contexto de muchas escenas como esta, donde de frente aparece cantando sin contarle al espectador casual por qué hay un grupo de nenes cantando y por qué su papá está sentado ahí con cara de orto. Y digo, sí, tampoco es que la vida de Michael sea un absoluto misterio. Por algo es de las personas más documentadas del planeta. Pero empezar la peli sin molestarse en contar cómo Michael pasó de ser un nene común al cantante de una banda, ahorra tiempo. Pero le quita el chiste a que esta sea la historia completa de Michael. En fin, luego de este ensayo, todos se juntan a comer y ahí el papá le avisa a sus nenes que ya los ve preparados, por lo que les consiguió una tocada al día siguiente. Y los pibes van, tocan y al volver se quieren ir a dormir, pero el papá dice no, tocaron del orto, ahora se van a quedar ensayando toda la noche. Y Michael, como hijo bueno y respetuoso, le dice no, papá, anda a ver las orejas, tocamos bien. Por lo que Joseph responde, che, Miguel, ¿vos sabés cuál es el animal que chilla y tiene la cola muy grande? ¿Y la ardilla que pega con la rodilla? Y sí, pero también pega con la correa, tomá. Y muere al pobre nene a cinturonazos, dejándolo destruido. Tanto así que se encierra en el baño y no le responde ni a su vieja, quien recién se dignó a pararse del sofá. Flaca, tu marido le acaba de sacar la mierda a tu hijo. ¿Qué haces? Anda a ponerle una perimetral. Pero bueno, como esas son cosas que pasaban siempre en familias disfuncionales de los 60s, al día siguiente todo re normal y poco a poco vemos cómo Michael va mejorando en los ensayos, perfeccionando su estilo de baile, aprendiendo a elegir la correa que le duela menos, y así hasta 1968, cuando los hermanos reciben una oportunidad de oro, ya que una representante discográfica los ve cantando en el teatro y dice a estos pibitos me los llevo, y los hace firmar a todos un contrato con la productora Motown. A quienes, por cierto, la peli hace parecer como los más piolas de la industria, cuando en la vida real eran unos garcas y en los 6 años que la familia estuvo con ellos, los explotaron más que Joseph, haciéndolos hacer como 10 álbumes de estudio, cada uno con una portada más horrible que la anterior, incluyendo uno de Navidad. ¿Quién mierda se va a comprar eso? Y cuando Michael empieza a cantar I Want You Back y el productor se queda con ganas de llorar por toda la guita que sabe que se va a llevar con estos morochos pobres, viene el primer atisbo de sensibilidad del joven Michael, pues sin querer este encuentra en el productor la imagen paterna que tanto necesita. Y cuando Joseph pasa a buscar al nene, este le da la espalda para abrazar a su nuevo padre de repuesto. Y esto sería un momentazo, con una profundidad psicológica de la zamputa, pues con esta mera escena entendés algo de la psicología de Michael y cuánto necesitaba un viejo que no lo juzgue ni lo maltrate y que simplemente esté ahí para él. Pero hay un problema más grande. A la peli, contar la psicología de Michael, le chupa un huevo. Y en vez de ahondar en este problema, la peli decide darle espacio al recurso más quemado que usará de ahora en adelante: las secuencias de montaje. Pero no cualquier secuencia de montaje, sino una en la que el Michael falso recree momentos del Michael de la vida real y vos, como buen fan, puedas señalar con el dedo y decir mamá, mira, esta escena es igual al Michael de verdad que vi en YouTube. Dios, esta peli es demasiado buena. Y así, mientras suena ABC y los que hicieron esto te avientan toda la canción completa, la peli poco a poco va contando el éxito de los hermanos, mostrando entrevistas, mostrando cómo la gente se muere por ellos y hasta mostrando cómo le ganan a los Beatles. ¡Dios mío! Y cuando acaba la secuencia de montaje, nos movemos a la nueva casa de la familia Jackson, ahora en 1971, y donde también se establecen 3 cosas que serán importantes para la trama. Primero, de tanto latigazo, Michael anda perdiendo la cordura y está empezando a hablar con los animales. Segundo, Joseph contrató a Bill Bray, un musculoso que si te suena de algún lado, es porque es el tipo de Better Call Saul al que Nacho le arrancó la oreja y que aquí no es narco, sino guardaespaldas / futura figura paterna del pobre Michael, porque sí, el negro de Motown se murió, no sé. Y tercero, a pesar de tener fama, plata y una voz de la concha de mi vieja, Michael le confiesa a su mamá el problema que seguramente superará con el tiempo y no hará que se convierta en la persona más atormentada de toda la industria musical. El pobre siente que no puede tener una vida normal y que no puede hacer amigos. ¿Y en qué momento la peli seteó que Michael no puede hacer amigos? Bueno, tu culpa por no prestar atención. Al inicio pusieron un plano de 5 segundos de Michael mirando a otros nenes por la ventana. Debió ser suficiente. Y luego de esta confesión que moverá toda la trama, su vieja responde: tranquilo, Miguelito, vos sos diferente a tus hermanos y eso está bien. De hecho, tus hermanos me chupan un huevo, no sé por qué tu viejo los metió al grupo si no cantan una verga.
Bueno, lo que quiero decir es, Dios es grande, hijito, y te tiene preparado un plan divino. Y no lo digo porque seas el protagonista de la peli. Así que en vez de denunciar a tu viejo, si quieres decirle que te deje salir a jugar un toque así no creces retraumado, vos seguí con el plan de Dios, hijo. Él sabe lo que hace. Y después de esas sabias palabras y de otra secuencia de montaje en la que Michael canta I'll Be There, vemos la evolución del Michael nene y cómo el trauma infantil se entrelaza con la presión de ser el principal sustento familiar. No, pegamos un salto cronológico de la concha de la lora. Pues ahora es 1978 y Michael está a punto de dar el siguiente paso en su carrera como adulto. Y esto es lo que la peli te dice que pasó en la vida de Michael entre el 71 y el 78. Una chota. Sí, puede que la peli tenga algo de razón al no mostrar mucho de los 70s, ya que, aunque suene raro, esta fue probablemente la época menos reconocida de Michael y sus hermanos, pues los pendejos no solo saturaron el mercado con discos que vendían cada vez menos, sino que obviamente perdieron el encanto de ser un grupo infantil, y esto hizo que a la gente ya medio les chupara un huevo. Flaco, los mandaron a tocar a Venezuela, con eso te digo todo. Mas ignorar la totalidad de este periodo nada más porque no había ninguna canción conocida para poner en alguna secuencia de montaje es ridículo. Pues es justo en esta época donde a Michael le entran todas las inseguridades del mundo. Y esto es, no sé, una data importante para saber por qué Michael terminó como terminó. No sabes lo que aportaba eso a la película. Pero en fin, como dije, Michael crece y ahora es interpretado por Jafar Jackson, hijo de Jermaine, el hermano de Michael, quien, dato de color, tiene otro hijo llamado Abu. Y andate a la mierda, Jafar y Abu, este sorete se quiere hacer su propio remake de Aladdin. Y como el buen Miguelito ya es mayor de edad, decide que el siguiente paso en su carrera es hacer un disco solista. Uno donde él se reinvente, revolucione la música y pruebe que dejó de ser el nene tierno que todos conocían. Ah, sí, que además esté producido por Quincy Jones, quien aquí, bueno, spawneó un día en el estudio, ya para qué contar más. El problema es que para construir este brillante futuro, Michelin sabe que primero tiene que lidiar con la cadena que lo mantiene atado al piso. Y al igual que en el inicio, esta cadena está y estará representada por ni más ni menos que su papá. Y aquí viene el punto que más ruido me hace de toda la historia. Y es que para que Joseph Jackson siga siendo el villano de la peli, aun cuando Michael ya es un adulto millonario con pelos en los huevos, la película toma la magnífica decisión de hacerlo un villano de caricatura. Y si antes Joseph era un forro que abusaba físicamente de sus hijos para que hagan lo que él quiere, ahora es un viejo loco con un cartel enorme de "soy un forro y me gusta la plata", que cada vez que aparece tiene que demostrar y gritar a los cuatro vientos que es un forro al que le gusta la plata. Y ojo, se entiende la jugada. Es 1000 veces más sencillo dar el cliché de villano hambriento que todos ya odian que sentarte a escribir al tipo con matices humanos como lo fue Joseph en la vida real. Además, loco, Colman Domingo hace un papelón con lo que le dieron, y el solo verlo en pantalla hace que te den ganas de cagarte encima. Pero achicar el rol del viejo original, de ser un cínico hijo de puta que traumó, y luego usó este trauma para manipular a su familia, a un tipo que aparece solo para meter miedo, no solo le quita peso a él, sino que le quita todo el peso a los traumas de Michael y a su propia batalla interna. Batalla interna que, al igual que todo lo demás que se saltaron, está más que detallada y es muy buena, boludo. ¿Por qué mierda se la saltaron? Pero bueno, como Michael es cobarde y ojalá no lo siga haciendo por el resto de la película, porque si lo es, me pego un tiro, manda a los representantes de la discográfica a decirle a Joseph que va a hacer un disco solista. Ah, sí, la peli tampoco te lo muestra, pero en el 75 los Jackson se dieron cuenta que la Motown los reexplotaba y los dejaron para irse con CBS. Y el viejo acepta con la condición de que Miguel solo trabajará de noche. Y aunque esto sea un bajón, el loco al fin tiene paso libre para hacer su nuevo disco. Por lo que luego de despedirse de su llama, de lejos la escena más necesaria e importante de la peli, se mete al estudio y comienza a trabajar en el poderosísimo e infravalorado Off the Wall. Y con eso me refiero que solo graba Don't Stop Till You Get Enough, recrea el famoso video con todo y pantalla azul y ¡pumba! Ya es una superestrella de talla mundial. Y a ver, no digo que visualmente la secuencia no haya sido genial. Boludo, es tremendo cómo se toman el detalle de recrear todo al milímetro. Además, Jafar Jackson baila como la sanchucha, literal, es igual a su tío. Pero la forma en la que reducen el trabajo de Michael y lo que sacrificó para este disco a una secuencia de montaje que parece de una sola tarde es terrible.
Y ojo, para que sea claro, tampoco quería media hora de Michael acomodando los micrófonos o llorando mientras grababa She's Out of My Life. Eso sería una embolia para cualquiera. Pero saltarse qué carajo pasaba por la cabeza del tipo en ese momento es como si en Oppenheimer me pusieras al loco inventando la bomba en una secuencia de 3 minutos. Además, Off the Wall no nace en cualquier momento. Nace cuando Michael venía lleno de inseguridades, estaba desesperado por demostrar que no era más un nene, apostó por un género que muchos daban por muerto como lo es la música disco, y se obsesionó tanto con el trabajo que prácticamente vivía ensayando. Flaco, ahí está la película, no en mostrarme cómo grabó una canción plano por plano, sino en mostrarme por qué necesitaba que ese disco saliera perfecto. Ah, pero a la peli, eso le chupa un huevo. Y en vez de mostrar algo que aporta al personaje, se limitan a imitar lo que todos ya hemos visto, porque aparentemente cada vez que el guión tiene que desarrollarse, le agarra alergia. Pero bueno, después de sacar el álbum y provocarme 3 hemorroides por la renegada, al fin volvemos con la historia. O lo que queda de ella. Y luego de comprarse un mono y setear que nuestro protagonista está cada día un paso más cerca del psiquiátrico, por favor no busquen por qué no hay fotos del mono cuando Michael se hizo blanco, viene el primer giro de la película, la primera operación de nariz de Miguel. Y acá la peli, la verdad, no la caga tanto, pues lejos de dramatizar la operación o justificarla como el propio Michael hizo, sí te hacen una pequeña exploración en sus motivaciones. Pues, como todos sabemos, el tipo estaba re obsesionado con cómo se veía, y los años de abuso de su padre y burlas de sus hermanos dejaron un complejo enorme en su apariencia. Coso que se representa bien cuando Michael se compara con Peter Pan, y más aún cuando intenta engañar a su viejo diciéndole que se operó por la sinusitis. Pero la peli al toque desecha esta pequeña muestra de guión bien escrito para darnos ¡qué buenas están estas migajas! ¡Más caricaturas! Y ahora que Michael es exitoso, el villano de la peli vuelve para hacerle la vida imposible. Y aunque Miguelón acaba de hacer el disco más vendido del 79 y planea salir de gira para hacer mucha más plata, Joseph le exige que salga de gira con sus hermanos, entristeciendo al pobre Michi e indignando al resto de su familia que no entiende cómo Joseph puede ser tan mala leche para intentar hacer dinero a costa de Miguel. Y la verdad, la idea de que la familia entera banque a Michael no está mal. Digo, hasta le da algo de esperanza a la historia, no dejando al prota completamente solo. El único temita es que en realidad la cosa no fue así. Digo, no solo no fue así, fue completamente lo opuesto. Y aunque en la peli te muestran a los hermanos molestos porque Joseph no respete la voluntad de Michael, en la vida real, estos no solo también eran unos forros adictos a la guita, sino que encima también presionaban a Michael, y cada vez que el pibe no quería hacer proyectos con el grupo, lo acusaban de creerse superior y de querer romper a la familia para lograr que se quedara por la culpa emocional. Y sé que esto es una biopic y no un documental, por lo que cambiar cosas para que la trama funcione no es raro. Pero flaco, una cosa es cambiar cómo Michael grabó un disco, y otra muy diferente es blanquear a los hermanos que en la vida real fueron una verga, nada más para echarle toda la cagada al viejo y que este pague los platos rotos porque se murió. Y de hecho, y no estoy feliz de decirlo, pero lo mismo pasa con la mamá. Pues aunque sí, ella fue muy importante para Michael al punto de que en su testamento él le dejó el cuidado de sus hijos, en esa época la señora no era una santa y también manipulaba a Michael para que se sumara a los planes de Joseph, pues era religiosa y creía que la familia estaba antes que todo. Más aquí, la señora es casi la confidente de Michael, y esto no solo me jode por el cómo era la cosa en la vida real, sino porque al fin y al cabo su personaje, y como lo digo con respeto, no hace una verga. Y una vez Michael le dice a Joseph que lo tiene que pensar, el ruloso le tira la de: vos no pensás, hijo, yo pienso por vos. Y Dios, la cantidad de clichés que se gastaron en hacer esto. Así que Michael se va y le dice al narco de Better Call Saul: che, Joseph es malo, me explota y no me quiere. Y el narco le dice: pues múdate. Pero Michael responde: no, es que es complicado. Y sí, era complicado, pues Michael estaba en medio de una guerra donde todos lo culpaban de querer separar a su familia, pero la peli jamás te lo explica y uno como espectador no entiende por qué carajo es complicado.
Y no hay ni una escena en la que se vea la presión que ejercían en Michael, ni tampoco una donde Michael diga, ¡fuah! Si me voy, los hijos de puta de mis hermanos se mueren de hambre, porque la peli está más interesada en hacer quedar a los hermanos Jackson como buena onda que en explorar lo que realmente pasaba con Michael. Che, pero esto ya está dejando muy bien parados a los hermanos Jackson. Vamos a ver quiénes son los productores. Ah, mirá, los hermanos Jackson. Pero bueno, cuestión que Michael hace la gira a regañadientes y de nuevo, luego de otra escena entera de Jafar haciendo mímica de una canción de su tío, hacemos un salto en el tiempo y ahora estamos en el 81, con Michael buscando un nuevo bufet de abogados. Y aquí agárrate de la silla porque se viene el personaje más innecesario de la peli, pero convenientemente el que más tiempo en pantalla tiene además de Michael, John Branca. Quien en la vida real sería el abogado de Michael y el cerebro financiero de su equipo, pero que aquí es más un tipo chévere que se da cuenta del potencial de Michael y que por eso se transforma en una especie de manager espiritual todoterreno que está presente en todas las escenas importantes de la peli y por alguna razón jamás lo logré entender. Y ni bien Michael lo contrata, Johncito, quien por cierto es interpretado por el pibe de Whiplash. Sí, el del meme de los Cuatro Fantásticos, vamos a hacernos todos los locos y decir que John Branca no se puso él mismo un actorazo para representarse, tiene una tarea importante: despedir a Joseph como manager del nene. Y John lo hace, y Joseph se enoja, y Michael para celebrar se va a comprar una tienda de juguetes donde demuestra que en el fondo está más cerca de ser un nene que un adulto maduro. Y por favor Michael, no seas tan confiado, deja de juntarte con los nenes, amigo, te lo digo de corazón, te van a cagar la vida. Así, en la escena siguiente, le lleva un twister a sus hermanos, quienes, en el único acto de egoísmo que hacen en toda la peli, le dicen: "No, Michael, estás re loco, aparte que tengo que pagar las multas a la SUNAT y vos como pelotudo queriendo que juegue twister, anda a jugar con tu mono". Y Michael juega con el mono. Che, esta cosa se escribe sola. Pero no todo es felicidad, porque al toque nomás el viejo de Michael lo confronta por haberlo despedido y... Sí, bueno, no pasa nada más, solo le dice que tiene que aprender de familia. Andate a la mierda, pensé que se lo iba a matar a cinturonazos. Y luego, sí, más escenas de Michael visitando nenes enfermos en un hospital para que nosotros como espectadores nos demos cuenta de que era el chabón más buena onda del mundo y que seguramente jamás cometió un solo error en su vida. Y mira, entiendo, Michael en la vida real fue muy humanitario. Y está más que documentado el cómo donaba millones a causas benéficas y el cómo se preocupaba por darles alegría a los más pequeños. Eso nadie te lo puede negar. Pero aquí hay una cosa. Podés decir que Michael fue humanitario a la vez que retratar los fallos e inseguridades que tenía. No tener que hacerlo la puta madre Teresa de Calcuta, que no mata ni una hormiga y que todo lo que hace lo hace por el bien de la humanidad. Digo, esto no lo dije, pero literal. No hay ni una sola escena donde a Michael se le vea equivocándose, mandándose una cagada o reaccionando como un ser humano común ante la presión. Y todo lo que la peli te muestra es un Michael noble, casi divino, cuyo único error es querer ser el mejor y amar mucho a su familia. Flaco, Michael Jackson no era un dios, era un ser humano. Y como todo ser humano, no estaba libre de fallos. Y obvio, no digo que a fuerzas la peli tenga que mostrarlo inyectándose crack o cosas así, pero lo que se nos entrega es un Michael perfecto, tan perfecto que no tiene que cambiar nada, solo en algún momento rebelarse contra su viejo, lo cual no solo es aburridísimo de ver, sino que también lo despoja de cualquier humanidad. Y aunque me muestres escenas de hospitales o de niños felices a su lado y me digas que esto ocurrió de verdad, el hecho de negarse a filmar a un adulto con grises e imperfecciones sabotea la película al retratar a alguien tan complejo como Michael como alguien plano. Digo, si te quedas solo con lo que te da la peli, Michael no era un tipo interesante. Era solo un chabón con principios de esquizofrenia al que le gustaba hablar con los animales, se hacía discasos y de vez en cuando se juntaba con nenes por razones que jamás se molestan en explicar, no tienen nada de sustancia. En fin, como la peli va a la mitad, esta decide que es hora de soltar el plato fuerte. Y como estamos hablando del mismísimo rey del pop, el plato más fuerte no puede ser otro sino la creación de su disco más exitoso, más conocido y el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller. Y la historia de Thriller es de lejos interesantísima,
Pues cuando Off the Wall sale, es un éxito descomunal, revienta en ventas, la crítica lo ama, pero cuando llegan los premios, es ignorado completamente y ninguneado a pesar de haber vendido 20 millones de copias. Y Michael, quien ya de por sí vivía lleno de inseguridades, empieza a convencerse de que la industria jamás lo iba a tomar en serio, ya sea porque lo seguían viendo como un artista para adolescentes o por su color de piel y el racismo que se vivía en Estados Unidos en ese entonces. Y por esta razón, Michael jura que se hará blanco. No, todavía no. Que su próximo disco sería tan gigante que no solo sería mucho mejor que Off the Wall, sino que haría que toda la industria se arrodille ante él. Y flaco. ¡Ahí tenían la película! El disco más influyente y vendido de los 80s, naciendo de un tipo enojado y tan obsesionado con demostrar que era el mejor, que regrababa canciones enteras porque no le convencían, que descartó decenas de temas porque solo quería hitazos, que mandó a remezclar todo el álbum de nuevo nada más porque no le gustó cómo sonaba, y que hasta terminó llorando cuando la mezcla final no quedó como él quería. Dios, es una historia de superación brutal. Más la película lo que te muestra es a Michael re tranqui sentado con John Branca en una sala diciendo: sí, como ya pasó un tiempo de mi discazo anterior, voy a hacer otro discazo que va a ser un discazo porque yo solo me hago discazos. Omitiendo no solo toda la historia de fondo detrás de Thriller, sino también todo el sacrificio que hizo Michael para sacar su proyecto soñado tal y como él quería. Y te puedo perdonar muchas cosas, que no muestres cómo Michael llega a la etapa of the Wall, que hagas caricaturas de su familia, o que lo hagas el mismísimo Jesucristo cada que entra a un hospital. Pero que no muestres cómo carajo surge el álbum más vendido de todos los tiempos es una estupidez del tamaño de una casa. Pero bueno, el buen Johncito le dice a Miguel: che, Mikey, para hacer un disco exitoso, tenemos que tener temas exitosos. Y Michael le dice: tranquilo, Juan, soy Michael Jackson, obvio tendré temas exitosos. Y ya sabes lo que eso significa. Me voy a matar. Sí, que la peli pasará de ser Michael la película a Michael grandes éxitos, remake, remaster, definitive edition, y se tomará 20 minutos en recrear los videos y momentos esenciales de las canciones más conocidas del LP. Porque explicar de dónde nacieron estas es mucho laburo. Mejor solo recordarte que existen. Flaco, en ese tiempo literal te escuchás la mitad del álbum. Y aunque con Beat It sí se toman un tiempo para contar cómo Miguelito hizo la letra de la canción basada en las guerras entre pandillas que había en Los Ángeles, y además nos muestran cómo logró juntar dos de estas bandas para el video musical, las otras dos son... Che, ¿te acordás de los videos originales? Bueno, míralos otra vez. Calcos puros y duros de la sección de baile de Thriller y la presentación de Billie Jean en el aniversario 25 de la Motown completa. Y a ver, no les voy a mentir, las recreaciones están geniales. Pues no solo se limitaron a poner a Jafar bailando frente a la cámara, literal rehicieron todo. Y en Thriller ahí está Ola Ray, ahí están los zombies, ahí está el director John Landis, que un añito antes de hacer el video provocó la muerte de 2 nenes y un actor por querer grabar una peli pero jamás lo metieron preso. Y en Billie Jean está el traje de lentejuelas, el primer moonwalk, hasta la orquesta que estaba detrás de Michael mordiéndose las uñas mientras el tipo bailaba. Todo recreado con un nivel de fidelidad que asusta. Menos el aplauso en Thriller. En el video original Michael aplaude con la parte trasera de las manos, no con las palmas. Mal ahí. Pero repito, el problema no es que esté mal hecho. El problema es que está tan bien copiado que en vez de sentirse como parte de la historia, se siente como si le hubieras puesto pausa a la peli un rato y te hubieras ido a ver el video original en YouTube. Y por más que se sienta genial ver estos momentos recreados y apuntar a la pantalla como enfermito por reconocer los patrones de los videos originales, las escenas no dejan de ser más que eso. Un patrón que se repite al milímetro, pero que no ofrece absolutamente nada nuevo, y que en vez de usar las canciones como puente para contar algo, siquiera un gramo de la personalidad de Michael, como sí han hecho muchas otras biopics, son usadas para hacernos creer que estamos aplaudiéndole a la peli, cuando en realidad le estamos aplaudiendo al Michael de hace 40 años, nada más que vino esta cosa y lo copió. Ah, sí, entre Thriller y Billie Jean, como para que te olvides que estás viendo literal un karaoke glorificado, meten una subtrama donde a Michael lo negrean los de MTV y este se va con CBS para que activen el modo mafia y extorsionen al canal. Literal, lo único de trama que se puede rascar de estos 20 minutos si lo usan para eso. Para decir que solucionaron el racismo sistemático del que Michael fue víctima por años en cuestión de 5 minutos. ¡Bravo, chicos! ¡Pasaron a Michael en la tele! ¡Racism is no more!
En fin, una vez terminada la presentación de la Motown, el buen Michael va a su camerino a verse una mancha de su vitiligo debajo del guante esparciéndose cada vez más. Ah, sí, tampoco te conté, pero esta y otra mención pequeña cuando Michael se opera la nariz son las únicas menciones al vitiligo que sufrió el rey del pop, el cual seguramente no tiene mucha relevancia en la peli porque tampoco es que haya sido muy importante en su vida, solo cambió el color de su puta piel. ¿Cómo me van a reducir el vitiligo a solo esas dos menciones? Y luego de que todos fueran a felicitar a Michael por haber bailado como la concha de mi madre, vuelve nuestro villano favorito, sí, Josefino, quien ahora está más caricaturizado que el putísimo Bugs Bunny, pues entra gritando: Ahí está mi hijo, toda una máquina de hacer dinero. Y dale, flaco, un poquito más forzado no me lo podías hacer. Digo, mi sobrinito de 6 meses por poco no lo entiende. Y como con esta presentación Joseph se dio cuenta que aún puede explotar a sus hijos, decide hacer más plata que nunca juntándose con ni más ni menos que Don King, un promotor de pelea returbio que, si te suena de algo, es porque es el mismo que puso a Mike Tyson a pelear contra Homero, y este le propone a Joseph un megatour de los Jacksons junto a unos comerciales para Pepsi, nada más que con la pequeña condición de que Michael también debe formar parte del contrato, si no, no le da una mierda. Y obvio, boludo, ¿quién chota sería ver a los Jacksons sin Michael? Es como si pagaras por ver al Miami y te dicen que no va a estar Messi. Pero bueno, como la peli ya seteó que Joseph es Satanás en persona y el resto de la familia angelitos incapaces de presionar a Michael, de nuevo nos meten una escena donde Joseph, completamente solo y con pinta criminal, va a manipular y a obligar a Michael a aceptar participar en la gira. Y al principio parece que Michael al fin va a hacer algo, de nuevo, no hace nada y ahora vuelve a estar en otro proyecto que no quiere, única y exclusivamente gracias a su papá. Y sí, peli, a la próxima también contame qué jabón usan porque la cara de los Jackson está más lavada que plata de gobierno latinoamericano. Pero en fin, luego de esto, viene el punto de inflexión de la historia, y es que Michael se encuentra grabando el comercial de Pepsi, pero pasa lo peor. ¿Qué pasó? Aunque ya habían completado el comercial, el director pide una toma más, y en medio de esta una explosión tira una chispita que cae en el cabello de Michael. Y como este tenía más químicos que Walter White, la cabeza se le prende candela y Michael se quema. Y bueno, jodete. E independientemente de que hasta ahora la película me venga haciendo renegar más que disfrutarla, hay que reconocerlo. La escena está muy bien resuelta. Y no solo porque por fin rompen con la fantasía del Michael perfecto que venían construyendo, sino porque, por primera vez, dejan de maquillar la historia y muestran uno de los episodios más dolorosos de la vida de Michael con la crudeza que realmente merece. Acá la película pisa el freno de golpe. Y aunque esto también sea una recreación de un momento real, esta vez la recreación no existe para que digas mirá, salió igual, sino para que sientas el golpe de lo que le pasó a Michael. Y la verdad, da bronca porque uno piensa que si podían contar esto así, también podían haber aplicado la misma crudeza para el resto de la historia en vez de irse siempre por lo cómodo. Pero a favor de la peli, la escena te descoloca y te hace creer que al fin encontró el rumbo y que después de esto, por fin se va a poner madura. Y como siempre hablo demasiado pronto, porque justo luego de esto los guionistas creyeron que, tal vez, puede ser, nos olvidamos que el viejo de Michael es el Forronator 3000 y deciden que ahora deben hacerlo más forro todavía. Y cuando el doctor le avisa a la familia que Michael está estable, Joseph le tira me chupa un huevo que está estable, decime si sale en una semana porque en 2 empieza la gira. Y cuando el doctor le dice, che, pero va a tomar un tiempo para que Miguelito se recupere, Josefino le lanza un contundente, pero si el nene está bien el nene, y se va a poner mejor si cumple con su contrato y da conciertos, sacalo ya mismo para que se ponga a laburar. Todo a la vista de unos estupefactos hermanos y de la mamá, que obvio, aún después de hora y media de peli, no pueden creer que Joseph sea el puto guasón. Y luego de que Michael reciba la peor noticia de todas, sí, que será pelado, su vieja va a visitarlo y a decirle que lo siente. Pero Michael le dice, no te preocupes, mami, no es como si en la vida real vos me hubieras metido presión para que haga la gira y los comerciales con mis hermanos en vez de dejarme hacer mi vida, solo porque sos una fanática religiosa de mierda que cree que la familia, aunque sea tóxica, es primero. Además, vos y yo sabemos que la culpa no la tiene Pepsi por hacer el comercial, o yo por aceptar, o el director por pedir otra toma, o el que manejaba las explosiones por apretar el botón antes. La culpa de todo, mamá, la tiene Joseph. Y nadie puede detener a Joseph, mami. Nadie. ¿Y cómo odié esta parte de la película, por Dios?
Sí, Joseph era un abusivo manipulador del carajo. Pero echarle la culpa del puto accidente de Pepsi es la estupidez más grande que se puede hacer. Repito, si Michael en la vida real seguía siendo parte de los Jacksons luego de pegarla con Thriller, no era exclusivamente por la presión de Joseph, era por la presión de toda su familia. Y al quitarles a ellos la complicidad, no solo dejas el trauma familiar real de Michael como una pelotudez con la solución más simple del mundo, dejas a Joseph como el villano final de una peli de terror cuando flaco. Joseph es un viejo meado de casi 60 años, metele 5 denuncias y vas a ver cómo se va con el culo cerrado a trabajar a la mina. Además, no tiene sentido que Michael diga que nadie puede detener a Joseph. Digo, en la vida real sí te lo creía, porque el tipo tenía la familia de su lado, y entre todos hacían mierda a Michael. Pero en esta versión reendulzada, te ponen que Joseph es tan malo que nadie lo banca en sus maldades, por lo que no tiene sentido que me lo pongas como el manipulador máximo si literal no tenía ficha para poder manipular. En fin, como llevamos 5 minutos sin que aparezca John Branca y el tipo quiere que la gente sepa que estuvo ahí desde el inicio, entra al hospital. Y bueno, la verdad no hace una mierda. Solo habla con Michael, le dice que le van a dar plata y le regala un peluche. Y encima esta es la última vez que aparece. Dios, qué personaje más innecesario. Y en la escena siguiente, Joseph anda jodiendo a la vieja de Michael para convencerla de que el nene debe salir de gira, mientras la vieja se lava las manos y dice: no, Miguelito no quiere, así que deja de romperle los huevos o te rompo la cara. Y esta es la parte más chistosa de la peli, porque aquí Joseph al fin tira una frase sensata y le dice a su mujer: che, pero ¿y los otros nenes qué harán sin Michael? Y Catherine le dice: encontrarán su camino. Y sí, bien que encontraron su camino, mirá, esta es toda la plata que se hicieron cuando Michael se separó. Excepto Janet Jackson, ella sí la rompió. Y por eso no quiso estar en la película. Mas como la peli se llama Michael, volvemos con nuestro prota, y aunque este sigue en el hospital, se le ve más tranqui y ahora comprende que lo que le pasó no fue solo un accidente. Fue un llamado para que se dé cuenta que aunque casi se haya muerto, tiene una segunda oportunidad. Y su fama no es solo fama, es una plataforma para que le hable al mundo entero y esparce un mensaje de paz y amor. ¿Y en qué momento pasó lo que llevó a Michael de estar postrado en la cama llorando porque su viejo es el Hitler negro a tener esta revelación mística de la zamputa? Y la verdad, no sé. Digo, la peli medio que te deja que lo motivó fue ver a los nenes quemados, pero no te muestra ni una conversación con un nene quemado. Y sí, también dicen que Michael se siente triste porque esos nenes quemados jamás se curarán, pero eso no explica por qué mierda ya no le afecta al que su viejo le siga desgraciando la vida. Siguen sin explicar una verga de la psicología de Michael. En fin, cuestión que ahora Miguel sí quiere hacer el tour por su familia, pero esta vez será diferente. Y ahora está decidido en mandar a la mierda a su papá cuando termine y luego al fin hacerse una persona independiente. Y la película bien podría terminar acá, pues ya se sabe que Michael ganará, se separará de su viejo, dominará la industria musical porque es Michael Jackson y es lo que él hace, y que en algún punto tendría un par de problemitas relacionados al color de su piel y acusaciones de viejos que también querían sacarle guita, pero recordemos, esto fue hecho por el productor de Bohemian Rhapsody. Y como esa peli fue un hitazo, aquí imitan su final. Nada más que en vez del conocido y exitosísimo Live Aid, te dan solo la última presentación de los Jacksons. Sí, no había para más. Así, para no perder la costumbre, te pintan que las cosas iban de perlas para los hermanos cuando en la vida real Michael estaba re peleado con ellos y mientras él se hospedaba en hoteles de ultra lujo y llegaba a los estadios en su propia limusina, los otros hijos de puta le tenían la re envidia y no se podían ni ver. Aparte de que entre ellos también se andaban peleando a ver quién rascaba más plata de las entradas a re. Pero en fin, se hacen una recreación de Humanators, se hacen una recreación de Working Day and Night, Joseph en los camerinos está negociando una gira para Europa, Australia, Japón y básicamente cualquier país que no esté ubicado en Latinoamérica o África, hasta que al fin pasa el momento más esperado. Michael renuncia en vivo a seguir formando parte de los Jacksons. Todo frente a una multitud de 50.000 personas y frente a Joseph, quien está con una cara de la puta que te parió, agradece que estás en concierto si no te agarro a cinturonazos aquí mismo. Ah, sí, la mamá llora de felicidad.
Por favor, ignoren que la vida real estaba más enojada que la puta madre con Michael por romper la familia y que los hermanos que aquí se hacen los boludos también se enojaron porque Michael los dejó a todos sin sustento económico. Y cuando el pibe al fin sale del escenario, Joseph lo espera con ganas de fajarlo, pero el guardaespaldas al fin hace su trabajo y lo manda a cagar, dejando a Michael Jackson al fin libre. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Aunque bueno, todo eso pudo hacerlo antes de quemarse la cabeza, pero bueno. Y ahora tenemos un elipsis de 4 años donde, sorpresa, volvemos al inicio y un Michael con el pelo más largo y por una razón que la peli jamás se molestó en explicar, con el tono de piel ligeramente más claro, sale a presentarse ante a los putos Sims. Mirá que es eso, re falsísimo el CGI. Y a cantarles a todos su último mega éxito del momento, Bad, el cual, obvio, recibe una recreación entera de nuevo, como para que no pensés que te acaban de chorear los 10 pesos que te costó la entrada al cine, porque todo lo que viste aquí lo podías ver gratis en YouTube. Y una vez termina la canción, termina la peli, con un anuncio que te dice: Michael volverá en Michael Jackson 2. Ahora es blanco. Y bueno. ¿Tú quieres una manzana? A ver. Después de estar carajeando la película 40 minutos, Dios santo, y luego me quejo de que otros resumen mal, sería muy hipócrita de mi parte venir a decirles que es una obra maestra incomprendida, porque no lo es. Pero eso tampoco significa que no tenga ni un punto bueno. Como dije, las actuaciones están bien. Jafar Jackson no es solo un imitador de su tío, pues logra capturar su presencia tanto en la timidez como en el desenvolvimiento brutal en los escenarios, y Colman Domingo, aunque esté hiper caricaturizado, la rompe con la intensidad que le mete al papel y el peligro que transmite con solo la mirada. Además, el presupuesto no se nota, digo, según esto costó 200 millones, ¿en qué se habrán gastado todo eso? Pero la peli se ve muy bien, con una fidelidad visual que te vuela la cabeza. Más eso es lo único que podría destacar, porque después es un cascarón vacío. Uno muy lindo, maquillado a más no poder, y además con la tremenda música de Michael como soundtrack, pero aún así, hueco. Y lo que más me desconcierta es que la peli tenía algo que la mayoría de pelis que no son secuelas no tienen: una expectativa brutal. Digo, nadie entró al cine preguntándose quién era Michael, ni se puso a pensar si en ver esta cosa o cualquier otra peli en cartelera. La gente iba a verla porque es Michael Jackson. Y justamente por eso, esta era una de las pocas veces en las que se podían dar el lujo de contar algo más incómodo, más humano. Y aún así hacer plata, pues independientemente del resultado, la gente iría a verla. Pero no solo no se arriesgaron en nada, sino que agarraron probablemente la figura más fascinante, rota y compleja de toda la música popular y lo convirtieron en un recopilatorio de grandes éxitos que no se toma en serio ni al propio Michael. Encima se nota a kilómetros que esta cosa fue mutilada en la edición. Digo, no sé si lo sabían, pero la peli en el corte original duraba 3 horas y además llegaba a la etapa Dangerous, cubriendo en parte las acusaciones que le cayeron al cantante a inicios de los 90s. Y aunque agradezco que la hayan partido en 2, pues contar toda la vida de Michael, o al menos las partes importantes en solo 3 horas, iba a quedar demasiado corto, hay momentos, muchos momentos, donde se siente a leguas que falta algo. Ya sea una escena que explique cómo Michael llegó de punto A a punto B, o personas fundamentales en la vida de Michael que desaparecen sin dejar rastro para darle tiempo de pantalla al abogado. Amigo, eliminaron por completo a Diana Ross de la peli, una persona que fue sumamente importante para Michael, pero en vez de modificar sus escenas para no incluirlas, simplemente las borraron. Y se renota, hay demasiadas partes en las que si uno no conoce la vida del tipo, no entiende qué poronga pasa, sin contar que la película avanza a 1000 por hora. Pero claro, cuando tu protagonista es Michael Jackson, tampoco necesitas esforzarte demasiado. Si el guión se cae a pedazos, siempre podés tirar un moonwalk y esperar a que nadie haga muchas preguntas. Y creo que ahí está la trampa más grande de la peli, y también la razón por la que muchas personas la aman. Que esta no funciona tanto por lo que cuenta, sino más por lo que te recuerda. Sí, si tuviera que señalar lo más destacable de la peli, es que esta te hace reencontrarte con Michael. Te hace recordar por qué lo admiras y durante 2 horas sentís que estás viendo a tu ídolo una vez más. El problema es que esta emoción no la genera la película o el guión.
la genera Michael, el recuerdo de Michael que todos tenemos en la cabeza. Y por eso la peli se molesta tanto en recrear escenas al milímetro, pues sabe que si te da una imitación perfecta e ideal de Michael, vos te emocionás al recordar al Michael real. Y de ahí que muchos fans se enojen cuando les decís que la peli es una garcha, pues ellos sienten que atacas a Michael y prefieren defenderlo que admitir que la película pudo salir mejor. Y es la jugada más inteligente de los que se hicieron esto, porque blindás a la peli de cualquier crítica negativa gracias al fandom, cuando en la práctica, Michael no tiene nada que ver con la película, pues él no la escribió, no la dirigió, y ni siquiera está aquí para darle su bendición. Y la peli que tanto se defiende, en realidad fue hecha en una mesa de juntas por personas a quienes no les interesa nada más que seguir facturando con el nombre de Michael, y que además son los mismos que lo despojaron de muchas cosas. Y decir que la película pudo ser mejor no te hace menos fan de Michael. Al contrario, creo que justamente si uno es fan, está en el derecho de decir que la vida de Michael pudo ser retratada mucho mejor, y que duele ver que empaquetaron el carisma y sufrimiento de una persona real de la forma más segura posible, nada más para que nadie importante se enoje. Y lastimosamente con esto he perdido toda esperanza con la secuela. Pues como dije al inicio, estaba realmente emocionado por esta peli cuando la anunciaron, y posta sentía curiosidad sobre cómo tocarían los temas delicados, ya que en serio, lo que le pasó a Michael fue una banda. Pero luego de ver cómo blanquearon y santificaron hasta lo que no necesitaba blanquearse, no dudo que la continuación tratará los temas delicados de esta etapa de Michael con el mismo nivel de cinismo, si no es que peor, teniendo en cuenta todo lo que se viene. Y en vez de explorar lo que llevó a Michael a comenzar a juntarse con nenes y dejar en claro que aunque sus intenciones no eran malas, sus decisiones sí lo fueron, probablemente nos lo pinten como una víctima de unos villanos perversos al mismo nivel de Joseph, que se aprovecharon de la nobleza de Michael para inculparlo y sacarle plata. Y sí, al igual que la caricaturización de Joseph, eso fue más o menos lo que pasó, pero ten por seguro que a Michael no solo le quitarán la responsabilidad de sus decisiones, sino que lo van a despojar de toda su madurez como personaje, solo para no manchar el legado. Ah, sí, también ten por seguro que la secuela va a ponerse en modo Bohemian Rhapsody de nuevo y va a mover el show del Super Bowl 93 al final para poder recrearlo al milímetro y hacer parecer como si esto hubiera sido el regreso triunfal de Michael luego de su primera acusación, cuando en realidad, obvio, pasó mucho antes de las acusaciones. Nah, en serio, te lo apuesto, cuando salga la secuela y ese sea el final, volvé al video y comentá ¡Fua! Control Z tenía razón. Es que, en serio, es muy predecible. Y la verdad, es triste, pues con esta peli se prueba algo que duele. Y es que jamás se hará una película fiel a Michael Jackson o cualquier otro artista famoso que esté muerto. Pues cuando un artista fallece y su legado queda en manos de herederos y corporaciones, la persona real muere para convertirse en una marca que debe ser protegida. Y creo que ahí está el problema de la película. Se molesta tanto en proteger a Michael que al final se olvidan de Michael. Y si en vez de construir una versión desinfectada del mito, se hubieran animado en contar la historia de la persona, con sus contradicciones, errores y la gente que le hizo daño, la película no solo tendría una crítica mejor, probablemente hubiera salido más interesante. Pero es Hollywood, y si algo sabemos de Hollywood es que la verdad siempre viene después del negocio. E igual si querés la verdad, hoy en día es muy fácil acercarte a la verdad. Podés leer libros, podés leer blogs, podés ver videos en YouTube que te cuentan mucho más de Michael en escasos minutos que lo que esta cosa te contó en 2 horas, y sobre todo, podés escuchar al propio Michael, quien en su música y sus letras dejó reflejados sus verdaderos gritos de auxilio y sus cicatrices. Y al final del día, no necesitas que una megaproducción vacía te explique quién fue el rey del pop. La historia siempre estuvo ahí, y lo único que tenés que recordar es que detrás de cada paso de baile, detrás del guante y detrás de las decenas de temazos no había un dios. Había un ser humano profundamente roto. No negro o blanco, sino gris. Y eso es precisamente lo único que esta película nunca se animó a mostrar. Así que en conclusión, y para yo no aburrirlos más, solo tengo una cosa que decir. Vean The Jacksons and American Dream.
The Jacksons An American Dream, una miniserie de los 90 que dura escasas 4 horas, pero que cubre el mismo periodo de tiempo que esta cosa mucho mejor, y cuyo director no me pagó un peso para recomendarla luego de cagarme en la biopic por casi 1 hora. La podés ver en cualquier lado, está pirateada hasta en X videos, aunque en calidad 360p. Y sorpresa, aquí también actúa un hijo de Jermaine, esta vez haciendo el papel de su propio papá. La puta que lo parió, este sorete solo deja descendencia para que actúen en las biopics familiares, y de ahí se quejan de que Joseph era malo y explotador. No debería. Pero quiero. Ok, lo voy a hacer. No me salió.